Hola. Los recientes acontecimientos en el caso de Julio César Chávez Jr., detenido el 2 de julio de este año en Los Ángeles, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, son preocupantes y reflejan una situación eh, compleja que mezcla elementos personales, elementos de índole legal y vínculos familiares controvertidos. Chávez enfrenta acusaciones graves que lo señalan como un presunto afiliado al cártel de Sinaloa, además de estar bajo investigación por tráfico de armas y municiones y explosivos, con una orden de aprehensión vigente en México desde el 2023. Esa orden de aprehensión no se ejerció en unos 4 o 5 meses que estuvo aquí antes de trasladarse a Estados Unidos en agosto del 23. Ya permaneció desde agosto del 23 hasta ahora que fue detenido después de la pelea en Anaheim, California. Por un lado, es importante considerar el contexto de estas acusaciones. La conexión con el cártel de Sinaloa parece basarse básicamente en que se casó con la viuda de Edgar Guzmán López, un hijo del Chapo Guzmán, y que tiene la primera hija de la esposa de Edgar, o de la viuda de Edgar en este caso, es nieta del Chapo Guzmán, y ese vínculo familiar es lo que lo vincula. De hecho, los medios de comunicación, de alguna manera, yo siento que se han ensañado, que por ser muy mediático hay mucha conjetura, hay mucha suposición y no hay elementos contundentes, pruebas que nos digan que efectivamente Julio César Chávez Jr. esté implicado en esto. Pareciera que lo acusan de golpeador porque es boxeador, que lo acusan de tráfico de armas porque le encontraron una arma en enero del año pasado, una arma que llaman ghost, armas fantasmas, porque ghost gun, porque están hechas en impresoras 3D y se sabe que es un rifle, pero se especula que es un rifle de asalto y se le retira porque está medicado. Ahí están los problemas personales que enfrenta este joven. Relativamente joven, tiene 39 años, y cuando hablan que su declive, esta derrota con el youtuber Jake Paul en Anaheim el 28 del mes pasado, dicen que es el declive deportivo. No. Tiene 39 años y para box son muchos años. Y además nunca fue nada parecido al padre, porque no tuvo la vocación, porque tenía muchos problemas. Este joven, Julio César, creció cuando el papá estaba enfrentando problemas de adicción muy graves que él mismo ha mencionado por más de una ocasión. De hecho, en la pelea de septiembre del 92, en el MGM de Las Vegas, cuando peleó contra el Macho Camacho, yo recuerdo esa pelea muy bien, y él la refiere diciendo que se encontraron el Señor de los Cielos, Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los Arellano Félix, perdón, y que tenían por lo menos 300 guaruras entre los jefes del narcotráfico que se fueron a verlo pelear contra el Macho Camacho, por lo menos 300 elementos armados. O sea, estamos hablando de que en la ciudad de Las Vegas, el gobierno de Estados Unidos seguramente que sabía que tenía a todos esos capos ahí y no actuó. O sea, lo dejó pasar. Y también refiere Julio César padre que ahí es cuando se inicia en el consumo de cocaína, que por algo así como 20 años lo tuvo preso. Fue adicto por cerca de 20 años. Él ya menciona también que tiene como más de 13 años de haberse retirado, y tiene incluso clínicas que dicen solo por un día, y está ayudando a adictos como él lo fue, y su hijo creció con ese padre adicto. De hecho, los problemas de ser maníaco depresivo de el Junior, de Julio César Chico, tienen que ver con que creció cuando el padre tenía esos graves problemas. Yo recuerdo la pelea del Macho Camacho con Julio César contra el Macho Camacho. En esa pelea, efectivamente, no los conocía, no los vi, los registra el propio Julio César en una entrevista con Jordi Rosado, yo diría que un influencer, y estaban también en esa pelea Jack Nicholson en la primera fila,
Magic Johnson, con sus más de 2 metros, dominaba todo ringside. Y también recuerdo haber visto a Verónica Castro y más artistas. O sea, menciono a esos tres nomás por decir cómo el interés que despertó esa pelea y cómo Julio César prácticamente paralizó el país en esa ocasión. Y recuerdo, por ejemplo, esto es interesante, recuerdo que el primero en entrar al escenario, al ring, es el Macho Camacho, con una cintura muy breve, unas espaldas muy anchas, muy musculoso, como listo para un concurso de fitness, y gritando, demostrando que tenía mucha rapidez, muy rápido en el movimiento, en movimientos muy acelerados, y se subió a la segunda cuerda, alzaba los brazos, hacía mucho escándalo, mucha faramaya. Y llega Julio César, prácticamente, yo lo vi escuálido. A Julio César lo vi muy delgado, lo vi sin musculatura, muy concentrado, no sonreía, no volteaba para los lados, estaba concentrado en la pelea que iba a enfrentar. Y recuerdo que después de los rounds que duró, que no recuerdo ahorita, creo que terminó ganando por decisión unánime. La cara del Macho Camacho era una papa. Le había puesto una golpiza tremenda a Julio César, pero no logró tirarlo. Quien lo tira por primera vez es Oscar de la Hoya, el llamado Golden Boy. Pero bueno, regresemos al caso del hijo. Relato la pelea porque ahí es cuando inician los problemas del papá, de la leyenda del box, de Julio César, con la cocaína. Él no lo oculta, lo menciona, lo refiere su rehabilitación, entonces no estamos hablando ni siquiera mal de él. De hecho, creo que las alegrías que nos dio Julio César como boxeador a los mexicanos trascienden definitivamente sus adicciones. Yo creo que Julio César tenemos que verlo como el deportista de altísimo rendimiento que fue, el gran boxeador, que fue el libra por libra el mejor del mundo. Entonces ahí es donde debemos de verlo y no quedarnos con el rehabilitado de una adicción como es drogas. En fin, es importante que estos vínculos familiares son básicamente por lo que mencionaba de que se casa con una viuda de uno de los hijos del Chapo. Pero la situación de Chávez Jr., de Julio César Chávez, el joven, no puede desvincularse de su historia personal, como le decimos ahorita. Su lucha pública es pública, o sea, es muy mediático, contra las adicciones y sus conflictos familiares, especialmente esta constante lucha con el padre, con esa figura paterna que no fue lo mejor en esos tiempos de adicciones de Julio César padre, no fue el mejor ejemplo para el hijo, y el hijo, pues medicándose. De hecho, la adicción que se habla que tiene es básicamente las pastillas para adelgazar. Y la reacción que ha habido, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que la presidenta, que en una mañana dijo, bueno, pues esperemos el debido proceso y esperemos que se haga justicia. Yo creo que eso es muy importante en el caso de Julio César Chávez Jr., que merece que sea no nada más que estemos haciendo conjeturas y lo estemos manejando en los medios suponiendo que fue un arma de asalto, suponiendo que como es boxeador fue golpeador del Minilic, creo que le dicen el Minilic, y como también es una persona que le fue encontrada un rifle de estos llamados Ghost Gun, que entonces está metido en el tráfico de armas. Esas son conjeturas. No ha habido hasta el momento pruebas contundentes ni de las autoridades norteamericanas, que por otra parte no llevan el proceso, nada más lo detuvieron porque al hacer una gestión para conseguir su green card, su tarjeta de residente norteamericano, porque su esposa es ciudadana norteamericana, ahí es cuando lo detectan y se dan cuenta que existe una orden de aprehensión contra Julio César Jr. y lo detienen. Pero hasta el momento no se ha presentado pruebas que digamos sólidas, contundentes sobre que es traficante de armas,
Sus vínculos con el cártel de Sinaloa son claros, no se ocultan. Estamos hablando de que está casado con una viuda de uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Y esos vínculos familiares no nos deben de extrañar en Sinaloa. Seguramente que la convivencia de los ciudadanos comunes y corrientes, por decirle de alguna manera, con hijos o con los mismos capos que están muy presentes en la vida diaria en Culiacán, en el estado de Sinaloa en general, tú no nos debes sorprender cuando el señor de los cielos en Ciudad Juárez era el dueño de la plaza con el cártel de los Carrillo. Sus hijos que estaban en el colegio teresiano convivían con los hijos de la élite juarense, que ahí estudian los hijos de la élite juarense. Convivían, viajaban en vuelos privados a las playas de México y esos pequeños invitaban a sus amigos y convivían con ellos. Y eso no hizo a las élites de Juárez necesariamente estar vinculadas con el narcotráfico. Entonces, este es el caso más o menos parecido de Julio César Chávez Jr. Definitivamente ha tenido errores personales y estas acusaciones criminales. Lo que nosotros debemos de esperar y debe suceder es que el proceso sea lo que se llama un debido proceso, que se aporten pruebas sólidas, no eso de que es boxeador y agarraba como costal de boxeo a las personas que le pedía el cártel de Sinaloa que golpeara. Eso es no hay elementos sólidos para decirlo, pero se especula mucho y se da por un hecho. No hay hechos en este caso. En conclusión, el caso de Chávez Jr. es un ejemplo trágico de cómo el peso de un legado familiar, combinado con problemas personales y legales, puede llevar a una caída pública. Esperemos todos que el proceso legal sea transparente y justo, y que independientemente del resultado, Chávez Jr. puede encontrar un camino para la estabilidad personal, algo que parece haberlo eludido durante mucho tiempo, desde un niño. Estamos hablando que tiene 39 años y era un niño de 6, 7 años cuando el padre empezó a consumir por alrededor de 2 décadas cocaína. Lo ha dicho Julio César, no estamos revelando nada que no sea conocido. Entonces es muy importante que tenga un debido proceso. Sí es muy mediático, sí vende, sí está uno pendiente de lo que se dice, pero hay mucha especulación, mucha conjetura y en realidad solidez aportado tanto por las autoridades mexicanas, que son las que realmente generaron la orden de aprehensión. No hay contundencia en las pruebas. Y aquí hay un asunto que también debemos de analizar y tenerlo en la mente. ¿Por qué el Mayo Zambada, que estaba en ese grupo que quería conocer a Julio César en el MGM de Las Vegas cuando peleó contra el Macho Camacho, ese grupo de los 300 guaruras, ahí estaba el Mayo Zambada? Durante 3 décadas estuvo dirigiendo, o más de 3 décadas estuvo dirigiendo al cártel más importante del país, y ni una orden de aprehensión, ni una carpeta de investigación. Y a este muchacho, por ser mediático, por ser el hijo de esta leyenda del boxeo, lo han hecho trizas, se han ensañado con él. En fin, le agradezco que haya llegado hasta aquí y hasta luego.